Bienvenidos al programa de cuarto año, acá estamos con Bruno. Hoy les queremos comentar un poquito sobre cómo se fue organizando nuestro país, la Argentina, a través del tiempo, no haciendo tanto hincapié en diferentes sucesos históricos, que para eso ustedes los van a trabajar en historia, sino desde el punto de vista de la organización espacial, desde la etapa colonial, en que todavía no éramos un verdadero país, hasta la actualidad. Para ello vamos a tratar de hacer centro en algunos puntos importantes, como son cuáles eran los polos económicos de la época, cómo se organizaba el espacio, cuáles eran los recursos naturales que permitieron las actividades económicas y cuál fue el eje transversal de cada una de esas etapas. Y haciendo hincapié especialmente a partir del modelo agroexportador hasta la actualidad. Sí, está muy bien la explicación y esta introducción que nos mencionás. ¿Por qué? Porque Argentina, si hay algo que va a tener en particular, son centros de poder que han sido modificados y que coincidían también con las actividades económicas, que eran una respuesta siempre a ese inicio o prototipo de mercado internacional. Argentina va a empezar a modificar, claro, uno pensaba, ¿qué es lo principal en una economía? Decían el oro y la plata. Bueno, por eso también los nodos importantes, las ciudades importantes o los asentamientos importantes se van a centrar en algunos lugares determinados. Ahí podríamos pensar en esa etapa por ahí más colonial, por supuesto, pero hay un evento antes. Pero pensado desde este punto, claro, dicen, ¿dónde van a estar las circunstancias importantes o los nodos importantes de la población? Y ahí lo tenemos, ¿no? Pensado en el virreinato, separado ese del Alto Perú y el del Río de la Plata, hay que hacer un tramo gigantesco para movilizar todas esas producciones hacia lo que es Europa. Recordemos que ahí nosotros, parte de la colonia española, eran generar insumos y también ganancias para financiar las actividades de la corona. Usualmente siempre eran más como para sostener guerras internas o algo así, pero en la mayoría de los casos esto sirvió muchísimo de apoyo para que Argentina, prototipo, todavía no era Argentina, dé un inicio a la creación de ciertos terrenos que se van a volver importantes y que van a tener una posición geoestratégica. Evidentemente el caso del virreinato del Río de la Plata va a ser importante porque justamente tenía una conexión directa con lo que es la salida al océano. Bien, y además también tenemos que tener en cuenta que dentro de esta organización que nos está mencionando Bruno, es como que no toda la actual superficie de nuestro territorio estaba ocupada, sino que podríamos hacer un paneo y decir, bueno, a ver, dentro de lo que es la región pampeana, ¿cuál era el foco? Obviamente, la actual Buenos Aires con su posición estratégica sobre el río. Después podríamos hacer una visión más amplia, irnos hacia la zona del actual noroeste argentino, vinculado netamente con el Alto Perú, conectadas ambos lugares por lo que hoy conocemos como el famoso Camino Real, donde teníamos como centro estratégico la actual ciudad de Córdoba, y también nos podríamos ir hacia el oeste para hablar de la actual región de Cuyo, que también tenía muchísima importancia porque tenía su conexión desde Chile hacia Buenos Aires. Ahora, si nos preguntamos, ¿el sur existía en ese momento? Y la verdad que no tenía gran relevancia, era como un territorio no explorado, no descubierto y tal vez olvidado hasta bastante tiempo más adelante. Muy bien, Susana. Fíjate los elementos geográficos que están nombrando. Y claro, como les dije, la importancia que era el oro y la plata. Eso es relevante con el periodo precolombino. Justamente ya tenían instalaciones, vamos a decirlo así, los nativos originarios, que es el término como se tendría que decir, ya estaban instalados, estamos hablando de la zona de los incas, por supuesto, que ya tenían una producción de este material que tenía valor para la corona. Pero Susana menciona algo más, y fíjense cómo los nodos son del camino real. Esto involucra algo. No importaba quedarse en esos lugares, simplemente eran nodos protegidos militarmente para que pueda circular la producción hasta la salida de los puertos. Fíjense cómo esto cambia, ¿sí? Que vamos a tener algo más, que es la aparición de suelos fértiles, lugares que tienen una condición que antes nunca se hubiese pensado, y esto empieza a llegar justamente con lugares que van a cobrar cierta importancia y relevancia geográfica por la producción que pueden tener en un caso de un país independiente, que eso lo vamos a ver en un ratito. Sí, ya estamos llegando a eso, pero bueno, va a haber un periodo de independencia también, Susana, un periodo en el cual
se empiezan a desarrollar nuevos nodos políticos y todos estos tienen que ver con ese Buenos Aires cobrando tanta importancia. Tal cual, y una de las cosas que también es importante mencionar, el recurso humano. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, ¿por qué algunas determinadas zonas tuvieron más relevancia que otras y se pudieron organizar? Bueno, eso tiene que ver también con la posibilidad que tuvo digamos, la población española que vino hacia la Argentina, de utilizar esta mano de obra existente, que en muchos casos era población sedentaria, con la cual pudo desarrollar la agricultura y a partir de ahí pudo ir organizando núcleos urbanos permanentes, cosa que no pasó en otros lugares donde había una población con características de nomadismo que justamente no coadyuvó a la formación de ciudades. Ahí ya estamos hablando justamente de lo siguiente, un periodo en el cual nos hemos independizado, nos hemos separado de España, pero recordemos siempre esto, ¿no? Las cuestiones a lo que van. Estamos independizados de forma política, pero la dependencia económica con los países extranjeros va a continuar. De hecho, va a ser el inicio, si tuviésemos que pensarlo, ya arribando plenamente, porque estamos en 1820, el periodo de las guerras interinas, y hasta que se funda el Estado argentino, que va a ser en 1853, con la aparición de una constitución, y ahora sí, plenamente decir, ok, este es nuestro terreno, hay una figura consolidada, como un poquito por lo menos más sólida, luego de esas guerras internas entre unitarios y federales. Vamos a entrar a lo siguiente. ¿Cómo hacemos para desarrollar un producto que tenga capacidad de venta a nivel internacional? Y ahí es donde entra tan importante el agro. Lo que mencionaba Susana, de estas zonas que empiezan a utilizar mano de obra y también las tierras, van a dar un punto de ignición, un punto de inicio para que Argentina se convierta en ese granero del mundo con sus producciones de una, evidentemente, agricultura muy, pero muy fructífera y que va a garantizar también ese intercambio con capital externo. Esas inversiones extranjeras directas van a empezar a producirse y van a llegar desde el lado de Inglaterra para garantizar que la producción llegue todavía más rápido a ese puerto de Buenos Aires. Bueno, acá nosotros podemos mencionar también, y ya centrándonos en una etapa, como dijo Bruno, el famoso granero del mundo, ya con una constitución justamente que permita cierta organización política, nosotros podemos hablar justamente de puntos relevantes. Lo que fue la gran inmigración. La gran inmigración que llega a nuestro país, tengamos en cuenta un suceso a nivel mundial que realmente transformó la sociedad, que fue la Revolución Industrial, deja mano de obra que la Argentina necesita para trabajar. No es casualidad que el preámbulo de la Constitución Nacional diga que nuestro país está abierto para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino. La mano de obra extranjera, españoles, italianos y de otras nacionalidades fueron fundamentales para que en la Pampa Grande comenzaran a surgir las colonias agrícolas instaladas en el sur de Santa Fe, en el sur de Entre Ríos, y así también empezaron a coexistir con los famosos latifundios ganaderos que también se dieron en esta época. La mano de obra fue un recurso muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque la Argentina, la verdad, no tenía mano de obra, digamos, disponible o capacitada para el trabajo del agro, pero sí lo tenía Europa. Y eso es fundamental en la organización del espacio, porque van a coexistir los pequeños minifundios y los grandes latifundios. Y a su vez, esto va a reactivar la economía de otros puntos del país que van a subsistir siempre y cuando a la economía pampeana le sirva, que van a ser los grandes oasis vitivinícolas, por ejemplo, de la zona de Cuyo, la zona del Chaco, con la explotación del quebracho colorado, del cual se va a sacar el quebracho, madera muy fuerte para hacer los durmientes del ferrocarril, del cual se va también a utilizar una sustancia que sale del quebracho, que es el tanino, que servía para curtir
cuero de las barracas que se instalaban en la zona del actual sur de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Barracas, o en la zona del actual partido de Avellaneda, cruzando el Riachuelo en la zona sur, donde se instalaron estas barracas para trabajar el cuero con el tanino sacado del quebracho y después poder exportarlos a Europa. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que desde el punto de vista de la ganadería, una actividad importante fue también el saladero, ¿sí? El primer trabajo de la carne, digamos, secada al sol con sal, justamente para mandar a los mercados esclavistas, hasta que posteriormente esto fue evolucionando con este modelo agroexportador y empezaron los primeros frigoríficos con capitales argentinos e ingleses, donde ya la perspectiva era mandar carnes congeladas al mercado europeo. También nosotros podríamos decir lo siguiente: ¿y qué pasa con, digamos, el medio ambiente? Bueno, nosotros podríamos pensar qué pasará con todos estos residuos del ganado, a dónde se tiraban. A dónde se tiraban al riachuelo. Entonces, habría que hablar también, o no dejar de mencionar, los inicios de la primera contaminación del riachuelo de tipo orgánica a través de los residuos de los animales que se tiraban tanto con el saladero como con el frigorífico. Excelente, Susana. Fíjate cómo pasamos de los modelos tecnológicos que fueron modificándose desde la aparición de esa agricultura que solicita esa mano de obra llegada de, obviamente, países europeos que, claro, se quedan sin trabajo por la revolución tecnológica que hay en el lugar. Y al llegar aquí encuentran todo un enorme, digamos, porciones de territorio casi exuberantes para desarrollar una economía que también va a responder, ya estamos ahora sí llegando a 1880, y algo que va a posibilitar es esto, ¿no? Lo que mencionabas, un ferrocarril que empieza a desarrollarse, ciudades que empiezan a desarrollarse en torno a ese ferrocarril, que, bueno, justamente la gran mayoría de las ciudades interinas responden a toda esa atracción, a ese entramado de vías que conducen al puerto de Buenos Aires. Los saladeros también van a ser una responsabilidad de todo eso. Argentina empieza a responder a una demanda que tiene justamente oferta. Del otro lado, hay una gran cantidad de compradores solicitando esas producciones. Van a financiar la gran mayoría de los ferrocarriles, la mayoría no, todos los ferrocarriles de la época son de capital inglés y argentino, pero son obviamente particulares de los ingleses que solicitaban que esta producción llegara cada vez más rápido a puerto y llegara a Europa para justamente sostener también su economía. Empieza a desarrollarse también esta vinculación de capital extranjero moviéndose y que empieza a desarrollar a grupos adquisitivos bastante importantes de la región, separando las economías, obviamente, más grandes, las economías de autoconsumo que van a estar en las pequeñas granjas, separando por ahí estas colonias agrícolas más pequeñas que se encontraban. Pero también esto va a llamar la atención entonces algo más. Hay que buscar más tierras todavía, Susana. ¿Dónde vamos a movilizar las tierras a partir de 1880? Y vamos a llegar a ese lugar que mencionabas antes, el sur, que no estaba poblado, no tenía ningún tipo de uso, y reconociendo más esto vamos a llegar a la otra parte. Hay una razón de todo eso. Las tierras tampoco son tan fértiles como lo son en la zona pampeana, y esto tiene que ver con la distribución de temperaturas, el tipo de irrigación del suelo. ¿Sí? Su gran mayoría son molisoles, suelos de tierra negra y oscura que son extremadamente fértiles, y luego en el sur esto no se va a producir así. Sin embargo, también hay una gran porción de tierra que va a permitir la aparición de la ganadería en todo su esplendor. No es que no haya ganadería, sí la hay, por supuesto, pero empezamos a crear, ahora sí, a criar ganadería tipo ovina y la aparición de una gran cantidad de elementos que se van a traer de Europa, de otras especies, para justamente desarrollar esa nueva circulación de productos que son ganaderos, que también se van a exportar hacia Europa, produciéndose así, este es un hecho histórico, por supuesto, la famosa conquista del desierto en 1880, que ahora sí es lo que marcaría el hito histórico que marca, o por lo menos muchos historiadores lo marcan, del ingreso de Argentina al mercado mundial. Ahora sí, respondiendo a una economía externa y conectándose con los mercados más importantes del mundo. Bruno, vos sabés que estaba pensando también, escuchando lo que vos contabas, que hay algo importante que me parece destacar y que tiene que ver con esto de la población. Quedamos totalmente en claro que la mano de obra inmigrante fue fundamental para poner en actividad estas tierras que se trabajaban, y también debemos destacar lo siguiente:
En las inmediaciones de la ciudad de Buenos Aires, y especialmente en el sur de la ciudad de Buenos Aires, la forma en cómo se asentó esa población. Hablamos de una zona baja, inundable, donde estos inmigrantes se fueron instalando en zonas denominadas conventillos, donde las condiciones de habitabilidad y de infraestructura, la verdad que no eran las mejores. Los que pudieron se fueron hacia otros lugares, pero gran cantidad quedaron en esas zonas bastante insalubres, que después, cuando se desató la famosa fiebre amarilla, la verdad que los afectó muchísimo. Y aquellas personas que tenían mayor poder adquisitivo, que estaban en lo que hoy conocemos como la zona de Plaza de Mayo, y que tenían sus quintas de fines de semana en barrios tan conocidos como Belgrano, como Chacarita, como Flores, Caballito, ¿qué pasó? Se fueron justamente hacia estas quintas de fines de semana a sentarse en forma permanente, lo cual generó que esos barrios fueran creciendo. Y la zona del sur fue la que quedó mucho más relegada. En cuanto a la zona patagónica, así como se dio un importante crecimiento de la ganadería ovina en grandes latifundios, en grandes estancias, también debemos mencionar aquellas actividades de agricultura bajo riego que se dieron a lo largo de los valles inferiores de ríos patagónicos, como por ejemplo en el valle inferior del río Chubut, con la instalación de los colonos galeses que se instalaron en esa zona para realizar la actividad agrícola bajo riego, y dieron lugar a la formación de importantes localidades que hoy conocemos con sus tradiciones galesas, como por ejemplo Gaiman o Donovan. Excelente, Susana. Bueno, ahí refiriéndonos un poco a esto, ya me separaste de otra cuestión más, que es la aparición de economías regionales. Esto va a ser muy importante porque ahora ya queda muy en claro cuál es la identidad de cada uno de estos elementos. Fíjense, Buenos Aires, la zona de Buenos Aires, la zona de La Pampa, la zona de Santa Fe, empieza a adquirir la propiedad de la agricultura. La zona del sur, si agarramos del río Colorado hacia abajo, vamos a encontrar una gran producción de ganadería. Y del lado de Cuyo, un poquito más, digamos, a lo que es centro-oeste del país, encontramos literalmente la aparición de productos que son, obviamente, secos, por las condiciones climáticas, y la aparición del vino en todo su esplendor, la actividad vitivinícola ya desarrollada como una identidad que empieza a formarse desde ese momento, con una producción que, ahora sí, cada uno está detallándose en su identidad, en qué le funciona para ese mercado, cobrando fuerza y, por supuesto, una consolidación como provincia, y también marcando esto, ¿no? El ritmo que empieza a generar Argentina a niveles de crecimiento que, bueno, se van a estancar en un momento del tiempo, pero también con un contexto internacional. Porque vos decís, che, pero si tienen la fórmula del éxito, ¿por qué Argentina se detiene entonces de 1880 hasta un periodo que vamos a denominar 1930? ¿Por qué se quiebra ahí de repente, Susana? Mira, el tema también tiene que ver con lo que sucede a nivel mundial. No nos podemos, digamos, aislar del contexto mundial. La situación también tiene que ver con que se fueron dando ciertos sucesos, como por ejemplo la Guerra Mundial, ¿sí? Entre 1914, 1919, después la caída de la bolsa, 1929, que fueron todos sucesos que marcaron la economía del mundo. Y la Argentina en este contexto no estaba aislada. Entonces, claro, nosotros producíamos granos, cereales, cueros, el mercado europeo, el mercado de Estados Unidos nos compraban, nosotros adquiríamos productos manufacturados, pero claro, con todo este vaivén económico debido a estas situaciones, y la economía fue cayendo. Entonces nos tuvimos que preguntar, ¿y si no podíamos seguir vendiendo nuestros productos de granero del mundo para poder adquirir productos manufacturados, qué podíamos hacer entonces? Excelente, Susana. Ahí me das dos cuestiones muy interesantes. Número uno, que uno de los términos que estamos planteando, por lo menos a lo largo de la escuela, es el término globalización. Fíjese entonces cómo las economías, el modelo político, el modelo social que elegimos también es una concatenación, un entramado de hilos
que se ejecutan a partir del contexto, digamos, de lo que es el mercado mundial. Argentina respondía a ese mercado, a Argentina le funcionaba ese modelo. ¿Por qué? Porque había libertades también económicas que por lo menos el Estado no intervenían. Estaban liberados esos pequeños empresarios del agro para desarrollar su economía de salida. Sin embargo, cuando estos empresarios tampoco se vieron favorecidos porque el mercado no había una respuesta a todo eso, como bien menciona Susana, hay un contexto de la bolsa de valores de Estados Unidos cae abruptamente, estamos hablando de Wall Street, ese jueves negro, y estamos hablando de ver una Europa también rota y quebrantada ya por gran cantidad de guerras. Estamos hablando de un periodo bastante crítico. Entonces, ¿cómo se iba a responder? Bueno, se opta por un modelo de sustitución de importaciones, se opta por el cierre de las aduanas y también por consolidar una suerte de industria nacional plena, en el cual surge un nacionalismo netamente para proteger las producciones locales de ese contexto internacional, como una respuesta a mejorar esa calidad de vida que se venía desarrollándose, pero ahora sí, a que le pertenezca al pueblo argentino plenamente. Claro, y aparte de algo importante, con esto que vos estás mencionando de la sustitución de importaciones, va a tener un impacto impresionante en la organización del espacio. Antes hablábamos de las economías regionales. Bueno, ¿cómo se van a sostener estas economías regionales frente a la necesidad de desarrollar la propia industria? Acá hay un punto inquebrantable, que es el crecimiento del conurbano bonaerense, es decir, todo lo que está cruzando la avenida General Paz y el Riachuelo. ¿Por qué? Porque va a ser la zona justamente donde va a empezar a crecer la industria. Tengamos en cuenta que primero hablamos de la industria liviana, para posteriormente, con el tiempo, hablar de la industria pesada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si la industria se va a empezar a localizar en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué va a pasar con el recurso humano? ¿Quién va a trabajar ahí? Me pregunto, Bruno. Excelente, Susana, y me das el pie para lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando les habíamos hablado de ese ferrocarril que era importante para el modelo agroexportador? Ahora también va a ser importante, pero en otra forma. Como bien mencionó Susana, sí, acá la cuestión es muy obvia. La producción se iba afuera porque se trabajaba en el campo. El campo ahora queda absolutamente en desuso. Y justamente con el crecimiento de esta industria nacional se va a buscar mano de obra. Esos ferrocarriles ahora van a posibilitar, en vez de ir a buscar la producción, digamos, en lo que es por lo menos las personas, van a llegar a ese gran Buenos Aires para convertirse en la mano de obra local. Las industrias van a crecer de una forma abrumadora. Estamos hablando de industrias que sostenían, vamos a decirlo así, trabajaban 200.000 empleados en una sola industria. Estamos hablando de una monstruosidad que por supuesto significó este crecimiento nacional, donde se van a desarrollar, dentro de los más importantes, materias que no se tenían, como puede ser la metalurgia, siderurgia, textiles en su gran esplendor, que van a desarrollar una industria pesada y liviana al mismo tiempo, produciendo un crecimiento muy abrupto en todo lo que tiene que ver con esta producción nacional. Y bueno, obviamente favoreciendo entonces una estabilidad económica frente a ese contexto, digamos, por supuesto exterior, que se encontraba como una suerte, digamos, bueno, así, de gran conflicto. En este apañamiento de la industria nacional se encuentra una estabilidad que, sin embargo, tampoco es todo color de rosa, si vamos a ponerlo de esa manera. También hay una realidad. Este modelo, como les hablé antes, ¿no? Tenía una situación política económica. En este caso hay que elegir un modelo económico. Y aquel modelo es de un Estado más interventor. Un Estado interventor tiene una particularidad, y es la gran burocracia que tiene a la hora de producir, a la hora de desarrollar una producción que pueda llegar a un mercado externo. Eso también va a producir algo más, que es un aislamiento tecnológico, un retraso muy abrupto en ese crecimiento que estaban teniendo el resto de los países, que por supuesto sostenían también otro modelo político-económico más neoliberal. En nuestro país, si bien se va a mantener una estabilidad, también va a haber un retraso muy importante, que luego también eso le va a jugar en contra próximamente en nuestro próximo modelo. ¿Verdad, Susana? Sí, y antes de entrar en lo que sería nuestro próximo modelo, también quería agregar lo siguiente. En esta organización espacial que estamos hablando, con el crecimiento del conurbano bonaerense, con el cordón industrial, lo que tenemos que rescatar también es que no todos van a tener
las mismas condiciones de habitabilidad, porque justamente muchos de los que venían del interior a trabajar en las industrias no era gente de un alto poder adquisitivo, con lo cual va a buscar zonas, digamos, más económicas para poder instalarse, y siempre las más desfavorables van a ser las que van a estar cercanas a la baja pendiente del relieve, que va a ser justamente la zona cercana al riachuelo, con lo cual va a ser una zona con bajas condiciones de higiene, con, digamos, desarrollo de viviendas precarias, con población con IDH, o sea, con indicadores demográficos que nos llevan a pensar en necesidades básicas insatisfechas. Y un dato importante a tener en cuenta es la llegada de la nueva inmigración. Así como hablábamos para 1860 en adelante la gran inmigración, bueno, ahora hablamos de la nueva inmigración. Y esa nueva inmigración va a ser una corriente poblacional que va a venir de los países limítrofes, especialmente, por ejemplo, de Paraguay, de Bolivia, y notablemente va a incrementar el índice de masculinidad en la población. ¿Por qué? Porque primero van a venir los hombres, que son los que se van a trabajar en la industria, es decir, masculinos activos, y posteriormente van a venir los femeninos activos, que se van a emplear más que nada en rubros que tengan que ver con el servicio doméstico. Entonces, acá tenemos un mosaico demográfico diferente a lo que fue la etapa anterior del modelo agroexportador. Gracias, Hugo. En sí, entonces uno dice, bueno, pero si estaba todo bien, ¿por qué también termina cayendo este modelo? Y la respuesta es, volvemos a lo mismo. La verdad que los productos que se hacían en ese momento no tenían la famosa obsolencia o obsolescencia programada, no se rompían nunca. Esta era la realidad y eso también va a jugar en contra de ese contexto. La mayoría de las producciones en las empresas también empiezan a perder sus ventas a partir de que literalmente no vendían más. Se produce un estancamiento de la industria razonado o producido, mejor dicho, debido a esto, ¿no? Que las producciones se dejan de vender por su gran durabilidad. Esta fue una de las cuestiones del marketing que se puede analizar. Luego vamos a tener otras que involucran gobiernos de facto. Se podría hacer, por supuesto, esto lo va a desarrollar la parte más de historia. Nosotros vamos a ver, por lo menos en este contexto, las transformaciones que tiene. Bajo este nuevo gobierno estamos hablando, dijimos, ¿no? 1880, 1930, modelo agroexportador. 1930, 1970, entramos en el modelo de sustitución de importaciones. Y del 70 en adelante, vamos a entrar en lo que se denomina modelo neoliberal. O, mejor dicho así, la apertura total, digamos, hacia el mercado externo y la llegada de los capitales extranjeros en todo su esplendor. Vamos a generar una economía totalmente dolarizado, o por lo menos muy dependiente de la economía extranjera, que va a producir dos cosas. Número uno, se puede hablar de una nueva, o mejor dicho, el término sería neocolonialismo, que es la palabra que va a empezar a suscitarse o por lo menos a aparecer, y la otra también es un incremento tecnológico abrupto. Digamos, tenemos como todo elemento, tiene su ventaja y su desventaja. La ventaja es el acercamiento tecnológico a ciertos elementos de, digamos, tecnologías de punta que se están desarrollando en el mundo, y por otra parte, como desventaja también, una dependencia cultural y una dependencia también económica de las características de los países, obviamente, potencia. Estamos hablando, evidentemente, en este caso, de dependencia hacia el gobierno norteamericano, por lo menos desde aquí de Argentina. Que esto, por supuesto, va a tener cierta inestabilidad, pero del otro lado también una participación en los mercados internacionales también mucho más fuerte por parte de Argentina. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que se retome al modelo que teníamos desde el principio. El retorno al modelo agroexportador una vez más. Una reprimerización de las economías. Sí, y aparte, lo que vamos a tener en cuenta también, Bruno, con esto que vos decías del modelo neoliberal, que no podemos, digamos, dejar desde ningún punto de vista, porque van de la mano, modelo neoliberal con un modelo de transnacionalización, ¿sí? Estamos hablando de empresas extranjeras que tienen su casa matriz en países, centrales, y que comienzan a colocar sus filiales en países como el nuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una reestructuración de la economía, donde muchas de las industrias nacionales
van a cerrar, y por su parte también las industrias privadas, la mayoría extranjeras o algunas mixtas, van a hacer como un recorte, ¿sí?, de una reestructuración de personal. Eso nosotros lo podemos ver mucho, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, cuando durante esta etapa se ven muchas fábricas que comienzan a cerrar y mucha gente que pierde su fuente de trabajo, lo cual va a generar de alguna manera también un aumento de la situación de la población con NBI. Sin embargo, esto también va a suscitar algo bastante interesante. Recordemos que estamos hablando ya, llegando al año 2000, básicamente estamos en el 70 en adelante. La robotización de la economía va a ser otra aparición fundamental, niveles tecnológicos que ya van a limpiar la mano de obra, básicamente, o van a dejar una gran cantidad de desocupación. Y esto también va a producir que empiecen a desarrollarse una gran cantidad de asentamientos de emergencia en todo lo que es ese gran Buenos Aires. Incluso esto también va a desarrollar un abaratamiento de los costos de los suelos que se encuentren alrededor de la ciudad de Buenos Aires, y acá tenemos algo muy importante. Recordemos lo siguiente, uno piensa y dice, bueno, me podría quedar como empresario en el centro de la ciudad, pero es un error, porque ahí justamente los costos de producción son extremadamente más caros. Y esto que mencionabas vos, Susana, de decir, claro, tengo mi casa matriz, la instalo en un país periférico, alejado, donde la rentabilidad es mayor, pero ahora lo tengo que pensar al revés. Si voy a instalarme en un país, pero en la capital de ese país, no, voy a buscar justamente áreas alejadas del centro, donde la producción justamente tenga valores impositivos extremadamente bajos, ya sea por mano de obra o ya sea porque la zona obviamente está devaluada económicamente por justamente estos crecimientos de asentamiento de emergencia. O casualidad, a partir de acá se va a dar, fíjense, el cierre de los ferrocarriles, acá los ferrocarriles no tienen uso, pero aparecen las autopistas, en todo su esplendor, una salida directa hacia esos, vamos a decirlo así, áreas muy alejadas, pero que ahora tienen conexión económica con el centro, creándose así los famosos barrios cerrados, casas country, como les quieren decir, que generan, bueno, obviamente, una nueva forma de pensar casi el ámbito rural, que será tema para otro momento, ¿no? Pero ya tenemos una modificación más en el espacio que nunca se había pensado a partir de justamente esta respuesta nuevamente a ese mercado exterior. Claro, y una de las cosas que estaba pensando mientras te escuchaba hablar era lo siguiente, cuando vos decías justamente que hay una importantísima disminución de los ramales ferroviarios, porque digamos que las nuevas políticas neoliberales solamente van a mantener aquellos vías ferroviarias que les importe para la economía, sobre todo pampeana. El desarrollo de las autopistas me hizo recordar algo, ese crecimiento del área metropolitana de Buenos Aires en forma tentacular, donde ahora la noción de espacio está medida en tiempo. ¿Por qué? Porque al darse el crecimiento de estos barrios privados, primero en forma de country y que después pasan a ser viviendas permanentes, generan noción de tiempo. Uno va por una autopista y encuentra gran cantidad de imágenes que dice venga a vivir a tal barrio privado, a tan solo 10 minutos del centro. O sea, fíjate vos que la distancia está expresada en tiempo y no en kilómetros. ¿Por qué? Porque simplemente uno dice, me voy a un barrio cerrado, si total en 10 minutos estoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se producen los embotellamientos? ¿Qué pasa cuando se produce el efecto embudo? Porque todos vamos en la hora pico para el mismo lugar y en una hora pico regresamos al lugar de residencia. Esas cosas, cuando uno dice en 15 minutos estoy en el centro, esas cosas no las medimos. Por eso, digamos, el gran desarrollo que ha tenido toda esta nueva modalidad de los barrios privados, ¿sí? Y otra de las cosas importantes a tener en cuenta, que no solamente tenemos el florecimiento de los barrios privados, sino que acompañando también tenemos el florecimiento de barrios cada vez con mayor carencia, pegados o rodeando a estas zonas, digamos, tan importantes de country.
Excelente, Susana, sí. La palabra que quería mencionar antes del impuesto era gasto público. Eso es lo que se ha reducido, digamos, de un modelo a otro, de esta parte de sustitución de importaciones, al modelo neoliberal. Pero vamos a repetir, todos tienen su pro y su contra. No hay una estructura que es esta la estructura ganadora y la otra la perdedora. No, todo es una mezcla de elementos que siempre se van desarrollando y conectando estas construcciones sociales. Plenamente, como mencionaba Susana acá, vemos esto, ¿no? Una diferencia muy marcada entre los grupos ganadores, parecería, y el grupo perdedor, la pobreza y la riqueza. ¿Por qué? Porque justamente también estos lugares que se han empobrecido, han empobrecido el costo del suelo debido a esas áreas de desocupación o asentamientos que son de emergencia, bueno, obviamente posibilitan también una inversión a capitales muy poderosos. Y aquí es cuando encontramos esta cuestión de respuesta de qué hacer, que por supuesto lo vamos a evaluar en la materia, o mejor dicho, analizar como científicos sociales, como geógrafos, que justamente esta es parte de nuestro trabajo. Bueno, Susana, hasta aquí entonces. Creo que hemos recorrido toda la primera parte de esta currícula, que es Argentina, las transformaciones que ha tenido, tomando como eje este ferrocarril, ¿no? Que en un principio funcionó para movilizar la producción al puerto, siendo privado, luego se nacionaliza y ahora sí las ciudades pueden desarrollarse plenamente su propia estructura nacional, y trayendo también la mano de obra que el campo queda desocupado y regresa. Y ahora un ferrocarril que, bueno, está ahí. Ha quedado en desuso, digamos, ha perdido su plenitud y se ha modificado en sí a responder más a una autopista que o mejor dicho, ha quedado totalmente en desuso, queda más como una parte de la historia, uno se diría, como un monumento. Van a ver una gran cantidad de trochas y ferrocarriles que decía aquí pasaba tal ferrocarril y que se han sido parte de la historia de la construcción del Estado argentino y parte del territorio. Claro, aparte de esto nos lleva a pensar siempre, Bruno, algo que nosotros remarcamos mucho justamente cuando hacemos un análisis de geógrafos. El espacio geográfico es totalmente dinámico, y dentro de este espacio geográfico el componente social cambia permanentemente y va transformando justamente este territorio, este ambiente. Y una de las cosas importantes también a tener en cuenta es que esto lo vamos a ir puntualizando a través de diferentes casos de estudio. O sea, hoy fue presentarles la organización de nuestra Argentina a través del tiempo y desde el punto de vista de la organización geoeconómica. Después los vamos a profundizar con casos de estudio. Excelente, Susana. Bueno, hasta aquí nada más entonces, los saludamos, esperamos que hayan disfrutado esta presentación en formato de podcast y bueno, obviamente luego nos consultarán las dudas vía de la plataforma Zoom en algún otro momento. Hasta aquí nada más, Susana, como siempre, agradecemos, mandamos saludos, que estén bien, quédense en casa y nos vemos hasta la próxima.